¿Por qué el violador David Romero Elmer ataca al escritor Roberto Quesada? Queridos compatriotas hondureños y hondureñas, como se dice ahora, ¿qué me encantaría a mí no hablar de un criminal, de un delincuente, sino en vez de eso, usar este espacio, este tiempo, para que habláramos de cosas lindas, de arte, de literatura, de William Faulkner, de Joyce, de Margarita Duras, de Simone de Beauvoir, de Hemingway. Quizás contarles un poco mi experiencia estudiando Albert Camus, o filosofía, estudiando a Spinoza, Kant, Aristóteles, Platón. Pero ¿por qué no hablar de nuestra literatura hondureña, de Florán Turcios, de Molina, de la literatura contemporánea, de Lucila Gamero de Medina, de tanta obra linda que hay? Pero, como bien lo dice el doctor Ramón Luis Acevedo en su ensayo sobre la literatura centroamericana, la pobreza de un país afecta todas las facetas de la vida, entre ellas la intelectual. Entonces es difícil, nuestro país por eso no es un país dado mucho a la cultura, a la lectura, porque lo apremia el diario vivir, la subsistencia, la comida, el techo, tantas dificultades. Así que habrá otra vez, como diría un cuento, como se contaban aquellos cuentos de había una vez, habrá otra vez en la que podremos hablar así y disfrutar del arte, del teatro, de la música, de la literatura, cuando realmente lleguen gobiernos que se preocupen por el pueblo, tal como lo hizo el gobierno del Poder Ciudadano, pero le dieron golpe de Estado, porque estaba demasiado inclinado al pueblo. Ese fue el pecado. Pero como les decía antes, voy a hablar de un criminal, de un delincuente, no por mí, porque por mí pueden decir lo que les da la gana. Por eso comencé este video y tengo aquí de mi respaldo mi obra. Lo que habla de un artista, lo que habla de un escritor, es su trabajo, es su obra. Y mi obra ha hablado por mí toda la vida. No obstante, sí debo aclarar ciertas circunstancias para que no se aproveche mi nombre para degradar e insultar a otras personas, que es lo que está haciendo este individuo. No puedo decirlo señor porque es ofender los señores, no le puedo decir don porque es ofender los dones, sino que digamos a este individuo, el presidiario, y le digo presidiario porque tiene que cumplir todavía 5 años de la primera sentencia, entonces sigue siendo presidiario, porque debe 4 años, es como el presidente Zelaya, a quien le deben 7 meses, pero es diferente, 7 meses de presidencia a 5 años de cárcel. Se parecen, pero es diferente presidente a presidiario, y al presidente Zelaya le deben 7 meses, así que es diferente. Presidente, entonces por eso le decimos presidente, cada quien con lo suyo. Estamos hablando del presidente y del presidiario, o mejor dicho, les he ilustrado cómo están de abismales las diferencias entre uno y otro. Pues el presidiario, David Romero Elmer, se ha dado la tarea de insultarme, intentar denigrarme, injuriarme, calumniarme desde hace algún tiempo. Y eso es lo que quiero, explicarles el porqué. Antes de ello, quiero decir que todas las falacias, las mentiras, la bajeza que ha dicho este delincuente sobre mi persona, pues naturalmente que son falsas. Y se las he desbaratado todas. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad de tener siquiera una cierta. Y yo puedo repetirlas aquí, veamos. Dice el susodicho que yo abandoné 2 hijos con la poetisa Sonia Sabonge. En primer lugar, no se llama Sonia, mi ex esposa, que fue una relación como sucede muchas, que no funciona ni se separa la gente. En segundo lugar, no tuve 2 hijos con ella, tuve uno, Carlos Roberto Quesada Sabonge. En su nueva relación ella tuvo una niña que se llama Nicole, quien por cierto siempre le decía a Robertito, cuánto me encantaría ser hija de tu papá. Roberto ahora vive en los Estados Unidos, está casado, tiene sus propios negocios, pero se viene a quedar donde nosotros sus temporadas. Pronto vendrá con su esposa incluso. Y si ven a este hombre, este niño, este muchacho hecho hombre, cómo abraza, besa a tu papá, con ese amor, con ese cariño. Es como un bebé cuando me ve. Eso habla del buen padre. Así que
¿de dónde puede ser que un adulto ya casado y todo va a venir la exmujer a Nueva York a demandarlo uno por manutención? Hay que ser muy estúpido, tanto para decirlo como para creerlo. Otra cosa que me han achacado es que dejé una hija abandonada, según ellos, llamada Noelia. Noelia pues es hija de una amiga mía que se llama Elvia. Y en efecto, yo tuve un romance con Elvia cuando era estudiante allá, que vivía en el barrio abajo, por donde conocí precisamente a Alejandro Villatoro. Ella estaba casada con un profesor universitario, un señor ya mayor de filosofía, y yo era el otro. Así que puede ser, las probabilidades están, ¿verdad? Porque yo era el extra, el estudiante, que pues la muchacha estaba más joven que aquel. Así que años después, hasta hace poco, fue que me dijo que ella era hija mía, pero a una persona pública le pueden achacar un montón de hijos. Por eso yo le dije, bueno, si es así, le vamos a hacer el ADN. A lo que mi esposa Lucy dijo, bueno, está bien, se le hace, y a ella o quien sea, y no hay problema. Fue un romance de estudiante con una mujer casada, pero que fue bonito y fue voluntario, porque yo nunca tuve domésticas. ¿Cómo voy a tener domésticas yo si apenas tenía para estudiar? ¿Cómo voy a tener servidumbre? ¿Y cómo voy a violar a alguien? Yo no soy violador, yo soy un conquistador, para eso uso lenguaje como escritor, la poesía, el arte, así como conquisté a mi querida Lucy, a pura letra, pura literatura. Entonces, este es un asunto que se llama proyección en psicología. Cuando hay un delincuente como el violador de su propia hija, David Romero Elner, proyecta lo de él en los demás, porque el delincuente, cuando cree que todos los demás son delincuentes como él, se siente sano, entre comillas. Se siente sano porque al él proyectar como un espejo su podredumbre entre las demás personas, cree en su mente retorcida que se limpia de toda su bajeza, de toda su escoria. Así que yo les he dicho, porque quien le llevó la gran investigación de eso fue uno que se llama Héctor Amador, que le dicen Eco Amador, porque el pobre no tiene ningún criterio, y conocido también como Mr. Botox. Noelia trabaja en una clínica donde reparan rostros o tratan de reparar, y ahí se va Héctor Amador a que le inyecten unas cosas en la cara, por eso lo ven todo hinchado cuando mezcla esto con el alcohol. Y por eso es tan horrible y tan hinchado que ya parece un sapo que explota. Entonces, ella, como estaban hablando de periodistas y de escritores y de todo ese mundo, ella le dijo al individuo, yo creo que Roberto Quesada es mi papá. Según él tenía la última hora. Y salió corriendo a decírselo a su amo, el violador Elner, y ahí empezaron con las calumnias. Cuando ellas están allí, ¿por qué no las entrevistan? ¿Por qué no las llevan y las entrevistan? Si por un lado dicen que no tengo un peso y por otro lado dicen que es que las chantajeé, que les mandé dinero. Si esas dos personas, tanto Noelia como su madre, Elvia, son gente humilde, pero son muy decentes. Incluso yo ya les sugerí que demanden a este par de delincuentes por estarlas difamando y metiendo en problemas, porque tenemos una relación de amistad. Y si un día hacemos un ADN y es mi hija, pues bienvenida. Y si otros por ahí también dicen que son mis hijos y hacemos ADN y es, pues bienvenidos, eso no es ningún problema. No soy el primer hombre que tiene hijos, o un hijo, o varios, antes de casarse. Tal vez un poco de irresponsabilidad en no conocer en la juventud, y de esto debe servir a los jóvenes, de que hay que protegerse, hombre, hay que usar condón, porque una tarde de lujuria, de juerga ahí con una muchacha y todo, uno puede hasta embarazar a alguien y no darse ni cuenta, como sucedió en el caso posible de Noelia. Si fuera así, pues no hay ningún problema. Pero calumniarme de que fue violada, vaya, entrevístenla, ¿por qué no van? Así que otra de las calumnias del violador David Romero Elner es que uso cocaína, que soy coquero, cocainómano, todo lo que quieran. Inventos porque no tienen otra cosa que decir. Ni conozco la droga, para empezar. Bueno, la conozco en Scarface, en Godfather, en las películas que he visto. Y también he escrito sobre ello, como en mi novela Big Banana, porque escribí una novela sobre Nueva York. Y que no exista la bohemia, que no exista la droga, que no exista el alcohol, que no exista el sexo, no sería Nueva York, no sería una novela de ciudad. Pero eso se llama ficción. Ahora, de haber sido cierto eso, yo sería otro, no sería el prestigioso escritor.
Lo que pasa es que el enfermo, en este caso el violador David Romero Elner, se ve y quiere verse en el espejo, y en el espejo del otro lado, lo que él ve es aquel individuo, como bien lo asegura el periodista César Omar Silva, el violador David Romero Elner, bajo los efectos del whisky y la cocaína, violó a su hija, Dalia Romero, para celebrar su cumpleaños. Pero ese día fue el día que la penetró. Antes venía abusando de ella desde que tenía 10 añitos de edad. Ya voy a hablar de este tema porque es interesante. Después, antes había dicho de que yo negué a mi padre, Lisandro Quesada, el hecho de conocer a su nuevo nieto Robertito. Tanto mi hermana María Teresa Quesada como yo desmentimos, y con fotos, porque con mi padre siempre tuvimos agarre político, porque él era terco y yo también. Por ejemplo, cuando él trabajó con Ascona, que fue secretario de prensa, yo estaba en contra de la invasión a Nicaragua, y eso nos llevó a un zipizape. Pero siempre fue mi padre, y a Dios gracias tuvimos un final feliz, porque teníamos una buena relación cuando él ya le tocó irse de este mundo. Entonces no han podido agarrarme por ningún sitio. Por otro lado, me han achacado a mí eso de drogas, de que en oficina olía marihuana, oigan bien qué cosas, de que tengo un hijo discapacitado. Ahora le voy a decir al violador David Romero Elner, cuando tengas tus investigadores, que investiguen bien, para que no hagas el papel de imbécil, de idiota. Todas esas referencias y esos achaques que se hacen son nada más ni nada menos que a Francisco Quesada Lobo, quien fue cónsul por muchos años y es sobrinito, hijo de Edita Lobo, sobrinito de tu amo Porfirio Lobo Sosa. Y es a él que se le achaca todo eso, pero como estos son tan irresponsables que confunden hasta las personas, y se llama Francisco Quesada Lobo. Por cierto, con quien no tengo nada en contra, porque a mí no me consta lo que hayan dicho y lo que digan de él. Por el contrario, siempre lo he visto como un ser humano bueno, una persona extraordinaria. Así que aprendan a investigar estos investigacitos que dan vergüenza. En todos lados. Entonces, ¿dónde están? ¿Cuál ha fallado? Yo, tanto en Honduras como aquí, tengo mi hoja de vida limpia. Y en el caso de los Estados Unidos les voy a decir algo, para que no sean tan imbéciles. Aquí los récords son públicos. Ustedes pueden ir a cualquier lado, por internet y todo, a averiguar los récords de Roberto Quesada. Y van a ver que no tengo por qué bajar la frente ante ustedes, delincuentes, calumniadores, injuriadores. Entonces ahí están, vaya, revisen. Y son tan estúpidos que ustedes creen que cuando dejo la diplomacia, porque yo no podía renunciar sino hasta que el Lobo me echa sin pagarme mis 14 meses de trabajo y 14 años de prestaciones. Entonces ahí donde yo ataco al Partido Nacional por ladrones, tanto a Juan Orlando Hernández como a Porfirio Lobo Sosa, que son ladrones. Dirán que ese es un asunto personal, bueno, pero si no puedo defenderme a mí mismo, ¿cómo voy a defender a mi pueblo? Pero a su vez, ese reclamo personal me hace tomar conciencia de que eso le hace a un escritor prestigioso de robarle su sueldo, de no darle una carta de despido, sino con una llamada telefónica. ¿Qué no harán con nuestro querido pueblo, que no puede defenderse ni tiene una plataforma para expresarse como la tengo yo? Entonces uno vuelve a tomar conciencia de la realidad de Honduras. Y los mismos cachurecos ladrones me llevan a pensar de que es importante mi voz, más allá de que iba a tener este tipo de calumnias, pero no las esperaba de supuesto izquierdista, comandante criminal, como lo dijo Billy Joya, porque ahí hablaron de asesino a asesino. Y el violador David Romero Elner no pudo contradecirle, ahí tengo el video. Entonces, para que este delincuente ande diciendo todas esas cosas, que muestre pruebas, porque siempre dice lo mismo. Cuando atacó a doña Xiomara con lo de la República Dominicana, dijo, aquí tengo las pruebas y no tiene nada. Siempre dice, me dijo un amigo, pero esos amigos, entre comillas, nunca tienen nombre. Y pobres las personas como Wilfredo Méndez y Doris Gutiérrez, las candidatas del violador y el candidato del violador. Porque cuando este tipo los menciona y los ensalza, todos sabemos que tienen que ser pudredumbre, porque no puede ser otra cosa. Más bien los llena de lodo y les arruina, pues.
Porque si este violador, por ejemplo, es tan amigo, uña y mugre y es el del primer fiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, que lleve a Edmundo ahí, que hablen de mi vida, si Edmundo fue mi jefe por 4 años. De hecho, él me dio muchos permisos para que yo fuera a Europa y a otros países a promover mis libros, a presentar nuevas publicaciones, como lo niega el violador. Pero ¿cómo no lo va a negar si mientras yo estoy viajando por el mundo, él está dando charlas magistrales en Tamara University? Para los que me ven en otras partes de Honduras o que no entiendan qué es Tamara University, Tamara es una popular cárcel en Honduras. Entonces, mientras este esté delincuente por violador en la cárcel, yo estoy dando conferencias en universidades, estoy en París, en Roma, en Londres, en Madrid, en Barcelona, en tantos lugares. Así que, ¿qué puede saber de mi vida este delincuente si, según tengo entendido, en las cárceles de Honduras ni biblioteca hay? Mucho menos para que haya acceso a información cultural tan importante. Así que este delincuente, junto a su mujer y la mamba negra, vea, vea, se creen intelectuales. Pucha, miren, yo les voy a decir algo. No hay nada peor para un escritor que ha ganado un prestigio como yo, internacional ya por muchos años, que tener que verme expuesto a defenderme de los lumpen. Esos 3 lumpen de ese programilla interpretando la noticia son una vergüenza pública nacional. Y digo nacional porque no trascienden más de allá. Entonces, toda esa basura que han dicho sobre mí, que no me importa, estoy libre de pecado, y usted que me está mirando, haga las cosas. Yo le pido, ponga en Google Roberto Quesada escritor, y hasta se va a sentir orgulloso de ser mi amigo en Facebook, en Twitter, de conocerme o de verme ahora mismo, o de saber que soy su compatriota y que soy un escritor que he dado buen nombre a mi patria. Y ponga David Romero Elner, se va a horrorizar qué cambios hay de los horrores del violador, incluyendo, ahí puede encontrar las confesiones de la hija Dalia Romero. Y quiero hacer un punto en esto por los reclamos que me ha hecho la activista feminista Ana Lourdes, Analu. Sí, Analu, en un principio las cosas sucedieron así. Cuando lo del golpe de Estado, todo eso, pues nosotros estábamos con Radio Globo. Incluso yo ayudé mucho a Radio Globo y a Canal 36 con mucha información de primera mano, sin cobrarles un centavo. Y nunca me dieron créditos, por cierto. Pero eso no me importa, yo estoy peleando por la liberación de mi pueblo. Y así estaba. Después vino el padre Melo, que tuvo una conferencia con nosotros acá, y estuvo en nuestra casa. También vino el periodista Félix Antonio Molina, pero ya se ha ido el padre Melo. Y estábamos conversando con Félix Antonio Molina, y Félix dijo que David Romero Elner se había metido a la resistencia para lavarse la cara del horroroso crimen que había cometido. Y entonces ahí fue cuando mi esposa Lucy preguntó, ¿pero qué hizo? Y entonces le dijo, violó a su propia hija. Y mi esposa se molestó conmigo porque yo no le había dicho nada. Pero yo le digo, bueno, es que hasta ahí está especulación, le digo. Yo no puedo saber si es verdad o no, porque él asegura que fue un complot que le hizo el presidente Ricardo Maduro. Tiempo después vino Carla Lara, la cantante, a Nueva York. Estaba en un concierto, había muchos sudamericanos y todo, pero ella estaba con preguntas y respuestas y alguien le habló de Radio Globo. Carla Lara dijo, sí, pero esa radio no tiene credibilidad porque está dirigida por un violador. Yo, que estaba cerca, le quité el micrófono y le reclamé, le dije que era eso, que estaba haciendo contra la Radio Globo. Carla Lara insistió, se enojó, y el cantante Yeco Hernández, el músico, se fue con ella, y porque se armó un molote a calmarla. Y entonces, desde entonces, Carla Lara se enojó conmigo. Te pido disculpas, Carla Lara, porque tenías toda la razón. La intuición de mujer no te falló. Un violador no se compone. Entonces así fueron dándose las cosas. Pero, aún así, pues yo no dije nada y todo eso, sino que cuando Porfirio Lobo Sosa, ¿se acuerdan ustedes de aquello que se llamó la Ley Mordaza? Y que era una ley que quería implementar Porfirio Sosa para adueñarse de todas las frecuencias y dejárselas heredadas a Juan Orlando Hernández, de manera de que no existieran ya ni siquiera las radios comunitarias. Entonces yo puse
un inteligente artículo sobre el tema en Diario Tiempo. Pero yo no entendía por qué David Romero estaba apoyando como loco a Porfirio Lobo Sosa para que esas frecuencias se las adueñaran él y Juan Orlando Hernández. En esos días escribí un sesudo artículo yo en Diario Tiempo sobre el tema, que incluso lo usó la empresa privada. Muchos empresarios y muchos medios citaron mi artículo porque ponía las cosas, por qué no debía hacerse eso, porque iba contra la libertad de expresión. Pues entonces se comunicó conmigo Racel Tomé, que en esos días andaba de uña y mugre con el presidente Manuel Zelaya. Y discutimos el artículo, discutimos el tema, y Racel Tomé se convenció de que eso era dañino para el pueblo. Entonces Racel convenció al presidente Zelaya de que el Partido Libre, que es la Resistencia, no debería apoyar eso. Y ahí se le cayó todo a David Romero Elner. ¿Por qué? Allá estaba una traición de este individuo, del violador. Porfirio Lobo Sosa le había prometido una frecuencia de radio y otra de televisión gratis. Por eso en ese día usted oía que Ives Alvarado andaba diciendo, pues ya solo está comprando los tubos, ¿verdad? O sea, que ya ahí prácticamente era la frecuencia de David Romero. Yo inocentemente defendiendo a mi pueblo no sabía que me llevé de encuentro al violador. Y desde esa vez fue que él empezó a insultarme, a decirme, a inventar cosas, a decir esto, nunca sin una prueba. O sea que el delincuente ya estaba delinquiendo desde antes de ahora. Ahora es por la sentencia, porque vaya, cuando estábamos con mi esposo un día escuchando que este individuo se refiere a la abogada Sonia Galvez Ferrari y dice que se la cogía y se la coge el chofer, que se la cogen los guardaespaldas, que cuando los amigos del esposo de ella quieren echar un polvo, quieren coger, así en su lenguaje vulgar, pues solo se van a la casa de Sonia Galvez y allí ella misma se les desnuda. A nosotros nos horrorizamos con mi esposa porque una cosa es tener diferencias políticas con una persona, una cosa es que discrepemos ideológicamente y otra cosa es caer en esa vulgaridad, en esa bajeza, en esa denigración del ser humano. Eso no se puede permitir y nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Pero como él empezó a denigrarme, yo, es naturaleza humana, dije voy a defenderme y empecé a investigarlo y me puse a investigar el caso de Dalia Romero. Pues llego a las conclusiones de que no es ninguna falsedad, de que no fue ningún complot del presidente Ricardo Maduro, sino que un violador de verdad. Un violador que desde los 10 años de edad que tenía esa niñita empezó a abusarla. Desde que la llevaba al carro le iba tocando sus partes. Un mugroso, un horrible. Entonces, claro, y eso sí le pido disculpas a Dalia Romero, en ese momento yo lo hice para defenderme. Porque es lógico que uno busca qué pasa cuando alguien lo ataca y dónde son los flancos débiles. Pero a medida fui leyendo y leí el libro y los testimonios y todo lo que sucedió, pido disculpas a Dalia porque ahora yo sí soy solidario con Dalia Romero por la conciencia de que ese tipo de cosas no se van a hacer a nadie. No solo a una niña, ni a la hija, ni a ninguna mujer, ni a un ser humano, ni a un hombre, ni a una mujer violar a un hombre. Esas cosas deben de ser consensuadas, habladas. Pero un hombre adulto tampoco va a consensuar con un hijo, con una hija, a tener perversidades. Eso es lo deplorable. Entonces, en fin, en el sentido de defenderme, me encuentro en eso y ahora yo soy un solidario, sincero con la causa de Dalia Romero, quien por cierto me dijo que tuviera cuidado porque el violador Romero, cuando alguien se acerca a ayudarle a esta muchacha a solidarizarse con ella, los amenaza, les hace algo y los manda a hacer cualquier cosa. A mí solapadamente me ha amenazado 2 veces que iba a mandar a un amigo que tiene aquí a 6 horas de mi casa de Nueva York y que no sé qué. Entonces yo le dije, hace eso y te voy a acusar de terrorismo, y de paso a Juan Orlando Hernández porque trabaja para él. Y eso es lo que yo dije y lo sostengo porque sí. Pero la otra cosa es que también hay grupos de mujeres feministas, no en Nueva York sino aquí en Estados Unidos, que quisieran que viniera, que pise territorio gringo, porque ya están listas para reportarlo a inmigración, porque si lo dejan entrar tienen que poner públicamente David Elner Romero, porque se cambia el nombre y hay que poner los 2 nombres, y David Romero Elner es un depredador sexual, abusador de niñas, y debemos de saber dónde se hospeda, no tiene que estar cerca de parques, de escuelas ni de nada.
Y esa es la verdad y tiene que ser así, porque la justicia, aunque tarde llegue o un día tiene que llegar, porque a esta muchacha, Dalia Romero, no se le ha hecho justicia. Entonces, como pueden ver en todo esto que le he explicado, ¿dónde está el presidente Manuel Zelaya? ¿Dónde está Libre? ¿Dónde está la resistencia? En ningún punto. Entonces el depredador, el violador, cada vez que uno dice o habla algo o escribo algo, porque yo tengo derecho a militar en lo que yo quiera, y si quiero partido libre, y si quiero defender al Paco, a Salvador Narrala, porque también es mi amigo, lo hago. Esa es mi libertad de expresión y mi deseo. Y yo jamás he recibido del presidente Zelaya que escriba un renglón en contra de nadie, ni siquiera un renglón a favor de él, porque yo siempre he sido un escritor, un periodista independiente y lo sigo siendo. Dice el violador entre sus múltiples falacias que yo no trabajo, que mi mujer me mantiene, que no. Yo trabajo para cadenas internacionales, para Hispan TV, que es una cadena de prestigio internacional, o una cadena que pagan en dólares, y también para otra cadena muy prestigiosa, que es RT. Así que en RT usted puede buscar mis reportajes, mis análisis internacionales y todo, pero ellos pagan. No es como le sucede a este Mr. Boto Eco Amador, que él mismo pasa quejándose ahí que interpretando noticias no le pagan, sino que por eso alguien de ahí mismo la Globo me dijo que quitara un post que yo tenía sobre el restaurante de Carmen, donde comen los de la ENAPO, porque afectaba la economía de Héctor, porque de vez en cuando doña Carmen le da un anuncio a él, que es lo único que puede ganar. Entonces hay diferencias entre cómo se maneja el periodismo en el exterior y como en Honduras. Entonces a nosotros nos pagan, y eso me da la posibilidad de no tener un horario, sino que ser flexible. Y como soy un hombre moderno, no niego y estoy enamorado de lo que hago, tanto de mi literatura, de mi periodismo, pero también y especialmente de poder tener tiempo para atender a nuestro hijo, a mi Robertito, de hacerle su comida, de cocinarle, pues le encanta mi sazón y pide su gusto, si quiere pollo, quiere carne, quiere de esto, tajadas, lo que él quiera, espaguetis con carne, lo que sea, su padre se lo cocina, y lo digo con mucho orgullo. Y cuando era bebé, que yo trabajaba en la ONU y todo, aún así tenía tiempo para bañarlo, para cambiarlo, para todo, y atenderlo, hacerle sus pepes, hacerle su biberón, como le... ¿Y por qué? Si eso no me demerita, si yo soy un padre moderno, no soy ni violador, ni machista, ni homofóbico, ni nada. Porque también dijo el violador y su mujer, la Mamba Negra, de que había dicho la amiga y compañera periodista Fara Robles, de que yo tenía una relación homosexual en San Pedro Sula. También el violador, David Romero Elder, recibió un correo del otro delincuente, Esdras Amado López, en donde insinuaron de que Salvador Narrala había venido a mi casa a Nueva York porque éramos una especie de novios, que teníamos un romance. Así son este par de delincuentes homofóbicos, soeces, procaces, vulgares, porque como no tienen capacidad intelectual, el violador solo se leyó un materialismo dialéctico, que se le llama así, un librito, y con eso él apantalla a los tontos, pero a las personas inteligentes no, porque todo, hasta el lenguaje, la literatura, la política, todo es materia maleable y se renueva, y no podemos estar con un librito que leyó hace 40 años haciéndose el sabio. Para los estúpidos y los tontos quizás sea sabio, pero nuestro pueblo no es ignorante, cada vez es más inteligente y aprende más. Entonces viene la Mamba Negra y el violador a despotricar contra mi obra, pero son tan brutos, tan ignorantes, tan lumpen, que ellos mismos reconocen que no la han leído. ¿Cómo vas a hablar de un libro, de una obra que no has visto, que no has leído? Y son tan idiotas. Miren, si yo tenía 21 años cuando en 1985, en noviembre, publiqué El Desertor, mi primer libro. Ahí está la foto, miren qué jovencito. Me parecía a James Bond. Publicamos 5.000 ejemplares y se vendieron en 11 meses. De ahí compré mi primer carro, el cual el poeta Óscar Armaya Armijo y el pintor Dagoberto Posadas bautizaron como El Desertor, porque ahí andábamos, en el auto para arriba y para abajo. Después vino Los Barcos, que me publicó
el profesor Logino Becerra en su editorial Bactum, y de un solo se vendió a ratito y él ya estaba haciendo la nueva edición. Ya ese libro lleva como 10 ediciones, el Desertor lleva un montón de ediciones. Y mis primeros libros, no digamos ya con Big Banana y Nunca entres por Miami, que son de carácter internacional, El Equilibrista, publicado por Alfaguara, Nunca entres por Miami, por Mondadori, Penguin Books, Four Walls of Windows, en traducciones. O sea, ¿qué pueden saber estos tontos de eso, hombre? Más bien, ahorita con todos estos insultos me han dado, y esto yo le agradezco, pueblo hondureño, que tengo mi propia editorial, que usted la puede ver a través de Amazon. He visto que los reportes de Amazon sorpresivamente me están incrementando de que en Honduras se están vendiendo mis libros, cuando yo he tenido más mercado en España, en Estados Unidos y en Sudamérica. Ahora me sorprende ver que los números ya están poniendo a Honduras ahí. Se los agradezco, muchísimas gracias. Porque, o será que ustedes ya aprendieron a manejar el teléfono, la computadora, que por ahí se puede bajar los libros facilito y son más baratos. Pero yo les agradezco porque se llevan una buena obra y de alguna manera contribuyen pues al patrimonio de la familia Quesada Paguada. Pero como bien lo dice el sociólogo Edgar Soriano en el programa La Plaza, de que Honduras tiene que madurar, que no se trata de apoyar. Usted no apoya comprando un libro, se apoya usted mismo porque compra un producto. Si usted va a una esquina y compra empanadas, no es para apoyar la que le vende las empanadas, sino es para saciar su hambre, para comer. Es lo mismo, el hambre intelectual, el hambre del alma, el hambre del conocimiento. Entonces usted entra a una obra de teatro no para apoyar a Tito Ochoa o a Tito Estrada, no, vaya a ver la obra y siéntase que pagó por un producto, por una obra de arte, por una pintura. No es hacerle favor al pintor, es a usted que se hace el favor. Un libro, es usted que se hace el favor y tenemos que aprender a eso. Claro que intelectuales como la Mamba Negra, el Botox y el Violador, imagínense ustedes qué le pueden dar a nuestro pueblo, qué nivel cultural, si son procaces, soeces, vulgares. Ahí han maltratado a Silvia Ayala, a Beatriz Valle, a Sonia Gálvez. Hoy le tocó el turno a mi esposa Lucy Paguada Quesada, con un lenguaje tan vulgar, tan soez. El delincuente violador se refirió a mi esposa cuando es una mujer con 2 maestrías, con una capacidad increíble en literatura hispanoamericana, en inglés como primer idioma, y etcétera. Además que tiene un sueldo violador que no lo hace vos en 6 meses lo que ella se gana en un mes. Delincuente. Así que lo que quería dejar claro aquí es que yo quiero que el violador David Romero Elner sepa que su bronca conmigo la tiene por Porfirio Lobo Sosa, por lo que querían hacer conspirando contra el pueblo hondureño, y que en esto no tiene que ver nada el Partido Libre, nada la Resistencia, mucho menos el presidente Manuel Zelaya Rosales o doña Xiomara, de quienes soy orgulloso de ser su amigo y su compadre, porque ellos también están orgullosos de tener de compadre a un escritor internacional prestigioso, a un intelectual, a un hombre que está al día con todo el acontecer mundial. Por eso pueden ver mis reportajes, entre a Google. Al que tenga de confianza, entre a Google, ponga Roberto Quesada, escritor, Roberto Quesada, periodista, y entonces en las 2 facetas más grandes de mi vida usted me va a encontrar de todo. Pero la faceta más grande de mi vida es ser buen padre. Así que estos delincuentes no han podido. Vaya, presentan pruebas, hombre. Ahí está Noelia, ahí está Elvia. ¿Por qué no la llevan? Dice el violador que yo he recibido cheques de Porfirio Lobo Sosa. Vaya, y no es tu amigo, no son los 2 uñimugre. Llévate ahí a la radio a Porfirio Lobo Sosa y que me muestre los cheques y que me diga cuáles cheques. Ese delincuente, ladrón que me robó. ¿Ah? Llévatelos. Vaya, conseguí las pruebas, ¿dónde están? Lo mismo que hiciste con doña Xiomara y que han hecho con Sonia Gálvez y con Beatriz y con todo el mundo. Con el doctor Carlos Aguilar, que 3 días antes lo idolatraste y después era un ladrón de 6 millones de lempiras. ¿Ah? ¿Y dónde están los papeles y las pruebas? Ahora, yo quiero, Sonia Gálvez, Ferrari, si trate de ver este video, yo creo que lo va a ver. ¿Por qué este no está preso? Si lo que ha dicho de usted son horrores, más grandes que lo que ha dicho de cualquier otra mujer. A usted sí que trapeó el piso, la puso como... Afortunadamente, Sonia Gálvez, para su bien, porque yo sé que eso afecta. Gente como yo jamás le creímos ni le vamos a creer a un delincuente que se refiere así de una dama, de una mujer. Pero usted debería luchar porque ese tipo esté fuera, porque así como está dañando a usted y a otras, va a seguir dañando a la gente. Además,
el violador, y eso se lo digo, yo voy a parar publicar artículos sobre la violación porque he tratado de estudiar a este individuo y he estudiado que el violador no se regenera. Por eso en Estados Unidos saben dónde viven todos estos depredadores y todo, y tienen que estar yendo a consultas médicas, porque el violador tarde o temprano vuelve a caer en lo mismo, porque es un desorden mental y físico que no se puede controlar. Así que bueno, ya les dejé claro, ya no hablo más. Tengo otros documentos ahí. Un día de estos voy a leer un ensayo del padre Ismael Moreno, del padre Melo, pero como hay muchos que no son dados a la lectura en mi país y les gusta más estarlo viendo a uno en un video, pues lo voy a poner el documento, pero también lo voy a leer. Y ya tengo el libro de Dalia Romero y vamos a sacar esas partes importantes y voy a hablar con ella si podemos hacer una edición gratis para el público, para que sepan quién es este depredador, este delincuente, que a esa muchacha, esa mujer, a Dalia Romero, no se le hizo justicia, la misma impunidad, y por eso es que al salir impunes estos delincuentes, hay otros delincuentes por ahí que se dedican también a violar porque saben que no cumplen las penas. Sé que una pena por violación son 25 años mínimo en Estados Unidos y la van a incrementar. Así que muchas gracias. Yo sé que uno que otro tontito queda por ahí que le puede creer a este depredador, pero poco a poco se van a ir avivando. Yo no tengo rencor contra nadie ni contra las personas que me insultan, porque sé que son víctimas de su propia ignorancia. Y los ha engañado, los ha manipulado, pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia, ¿no? Y también habrá tiempo de justicia contra este depredador, calumniador, violador y la mujer del violador. Así le vamos a poner, la mamba negra, la mujer del violador. Y Mr. Botox, el pobre Eco, que según quedó de investigador y no investigó nada. Pobre gente. Muchas gracias. Algo muy importante que yo les quiero recordar a todos los que me están viendo aquí. Oigan bien. Compartir este video, compartirlo, porque eso rompe el cerco mediático y aclara muchas situaciones. Cualquier pregunta que tenga usted, hágamela aquí, debajo de este video, o en Facebook, o sea, una pregunta privada porque no quiere que el depredador o alguien más lo vea, hágamela en mi inbox, que yo sé mantener pues la cordura, sé mantener la cordura y sé mantener pues la prudencia. Así que soy Roberto Quesada desde Nueva York y espero ya no referirme más al pobre violador que pero hay un culpable. ¿Dónde está Alejandro Villatoro, que se supone que es el dueño de Radio Globo? ¿Dónde está este señor? ¿Él es cómplice del violador? ¿O tengo yo que especular que es verdad lo que me dijo un periodista, de que el violador lo tiene chantajeado porque lo ha metido a tal nivel a las drogas, específicamente a la cocaína, a don Alejandro Villatoro, que él la provee, es el proveedor, y por eso este señor no puede hacer nada porque anda como zombie? Pero eso no sé si es cierto, es una especulación, fue alguien que me dijo, y yo no quiero caer igual que el depredador a estar afirmando cosas que no me constan. Así que muchas gracias y no olvide, compártalo. Hasta pronto, Roberto Quesada.